Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en esta noche. Qué bueno que ya están aquí. Ya veo personas que se están empezando a conectar. Ya esta transmisión ya está tanto en el grupo Foods Academy como en la fanpage y también en las redes sociales de nuestra invitada del día de hoy. Y hoy tengo una invitada que estimo mucho, que hemos trabajado. El año pasado hemos trabajado en diferentes proyectos. Y ya más adelante se las voy a presentar, vamos a presentarla. Hoy la plática, la entrevista del día de hoy es acerca de las emociones. Ya en toda la semana que ha pasado, ya casi mañana, ya es viernes, rápidamente ya se ha pasado la semana, hemos hablado acerca de la NOM 051, los etiquetados de alimentos, el nutriólogo, porque es importante ir al nutriólogo. Ayer vimos, por ejemplo, todo lo que es la alimentación, cómo generar hábitos, ¿no? Cómo generar hábitos ahorita con toda esta época de la pandemia, todos estos cambios que pues no solamente en México, sino todo el mundo pues hemos pues experimentado. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría saber si se escucha, se me pueden comentar en el chat si se está escuchando, si logran verme, si logran escuchar mi voz, para ver si no hay ningún tema de conectividad de audio. Si me pueden comentar con un número 1 si se escucha. Y pues quiero saber, a ver, aquellas personas que han estado en todas las entrevistas de esta semana, quiero saber si han estado en todas estas entrevistas. Esta es la cuarta entrevista, así que coloquen un número 4 para si han estado en todas las entrevistas, ya sea en vivo o las grabaciones, las que están grabadas. Entonces, coloquen un 4 para que sepas si son apenas nuevos, si apenas han accedido al grupo. Entonces, quiero saber si han accedido a todas las entrevistas. Por ejemplo, aquí tenemos, Jerry nos dice, muy bien, se escucha perfecto. Hernán Ángel, excelente, muy bien, excelente, muy bien. Yo creo que se escucha súper bien. Pues bueno, pues vamos a dar inicio a esta entrevista que va a estar muy importante. Vamos a hablar acerca de las emociones, toda la parte de nuestros pensamientos. Ya vimos la parte exterior, es decir, la parte de la nutrición, los hábitos, los etiquetados, pero ahora, ¿qué pasa en nuestra mente, en nuestro mundo interior? Que se dice que cada mente es otro planeta, ¿no? Inclusive otro universo, ¿no? Que a veces nos domina y pues nosotros necesitamos aprender a gestionar todos esos pensamientos, todas las emociones. Y más adelante nos va a explicar nuestra invitada, la psicóloga Mariana Díaz, donde nos va a platicar acerca de estas emociones que pueden desencadenar pues malos hábitos, ¿no? E inclusive la alimentación, nuestra salud física, pues depende de las emociones principales. Y mira, por ejemplo, aquí María nos dice, perfecto, María ha estado en las cuatro entrevistas. Muchas gracias a todos los que están conectados por tomarse el tiempo, por invertir su tiempo en estas entrevistas. Hemos dado mucho valor, hemos dado mucho contenido, donde pues hay muchos cursos que esto te lo cobran, ¿no? Te lo cobran, entonces eso es la finalidad de este grupo en la fanpage, el acceder a este contenido para que ustedes puedan generar cambios principalmente en todos los aspectos, no solamente enfocarnos en el etiquetado. Sí, hemos visto que el etiquetado ya cambió, que ahora vamos a ver los octágonos con exceso en calorías, exceso en grasas, etcétera, pero todo va de la mano con ciertos puntos, ¿no? Todo va a ir de la mano con la nutrición, con las emociones. Después vamos a ver la creación de nuevos productos, inclusive, ¿no? Por ejemplo, el próximo lunes vamos a tener una plática acerca de el sector de la salud, en donde hay buenas noticias, no solo es malo todo lo que está pasando, todas las noticias que vemos, por ejemplo, cuando prendemos el televisor o en la radio, en las redes sociales, pues todo te lo pintan negativo, no malo, ¿no? Inclusive, ¿no? Los periódicos, todo es malo, ¿no? O sea, si nosotros agarramos un periódico, le exprimimos, saldría sangre, ¿no? Por todo lo malo, todo lo que está, pues, colocando en estos medios de comunicación principalmente. Pues bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Como siempre, pues hoy estamos a 18 de marzo y hoy vamos a ver principalmente las emociones y la comida a cargo con nuestra invitada del día de hoy, con la psicóloga Mariana Díaz. Y algo importante, pues, que debemos de saber es que estas emociones van a depender en nuestra salud, va a depender de nuestra personalidad. Así que demos la bienvenida
a la psicóloga Mariana Díaz. Muchas Perfecto, gracias. hola, ¿qué tal? Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y saludar al público que nos está escuchando hoy. Excelente, ¿no? Pues primero que nada, quiero darle las gracias por tomarse el tiempo, por participar en este ciclo de entrevistas que ya hemos tenido 4, esa es la cuarta entrevista y pues me gustaría, pues, primero, cómo se llama, qué se dedica, qué es lo que hace, para que podamos conocerla más. Yo ya la conozco, pero pues, para los que no conocen, que nos diga, que nos comente acerca de pues lo que se dedica, ¿no? Principalmente. Muy bien, gracias. Pues brevemente, soy Mariana Díaz, estudié la licenciatura en psicología, me especialicé en algo llamado educación para la paz, con énfasis en mediación de conflictos. Y entonces me he dedicado básicamente a la capacitación, me he dedicado mucho a los temas educativos, he trabajado en Centroamérica, en México y en algunos países más, y ahora básicamente estoy trabajando para una asociación que se llama Más Sueños, en donde tratamos los temas de violencia, violencia de género, trabajamos con hombres y mujeres que desean salir de situaciones de violencia. Trabajo mucho también en capacitación para padres con tema de resolución de conflictos, y también tengo mi consulta privada. Me encanta trabajar con la gente, como es obvio y lógico, y me encanta sobre todo poder dar narrativas distintas, es decir, dar miradas distintas respecto a situaciones que son muy comunes, pero que son bastante más complejas muchas veces de lo que podemos llegar a entender. Ahora, con todo esto que está pasando, con todo esto que está pasando en el mundo, vemos que las emociones, vemos que hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Que a lo mejor falleció un ser querido, ¿no? O perdí el trabajo, o no sé, cualquier cosa que desentona un estrés, ¿no? En nuestra vida. ¿Por qué es importante gestionar nuestras emociones, principalmente hoy en día? Bueno, fíjate, primero porque las emociones nos pertenecen, ¿no? O sea, son nuestras, están dentro nuestro, y por tanto somos los únicos responsables de gestionarlas y pues de modificarlas o de canalizarlas de maneras constructivas y positivas. Esto no es algo tan sencillo, es más fácil decirlo. ¿Por qué? Porque esto lo aprendemos, y lo aprendemos de nuestros entornos, de nuestras familias. Nuestro cerebro asocia los eventos. Entonces, los eventos que vamos viviendo con vivencias anteriores. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del mundo emocional y de las emociones? Porque esto nos permite desarrollarnos en nuestras relaciones, en la resolución de conflictos, nos permite contactar con el mundo exterior. Es decir, las emociones son respuestas a estímulos, y estos estímulos son interpretados de diferentes maneras por cada persona según su experiencia, según su aprendizaje. Esta respuesta puede ser constructiva, puede ser destructiva, puede ser mediadora, etcétera. El cómo respondemos a los estímulos a través de nuestras emociones es lo que nos permite luego, pues, no sé, tener una vida más sana, mayor bienestar personal, mayor bienestar en nuestras relaciones familiares, etcétera. Y es por eso que es tan importante hablar de las emociones. A veces se dice que, por ejemplo, las emociones malas, o sea, no queremos experimentar, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la depresión, la soledad. Y ahora con todas estas emociones que conocemos, porque a lo mejor pues, siempre queremos estar felices, ¿no? Siempre queremos estar felices, motivados, estar proactivos, pero ¿cuál es la definición o personalmente cómo se define una emoción para que podamos nosotros entender la definición? Ya, por supuesto. Mira, básicamente, en palabras sencillas, una emoción es una reacción psicofisiológica ante un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Lo psíquico conlleva nuestros pensamientos y nuestras creencias, las asociaciones que hacemos, lo que hemos aprendido, lo que pensamos respecto a algo. Y lo fisiológico es todo lo orgánico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Es decir, un estímulo que yo interpreto o asocio con algo triste me va a hacer llorar, por ejemplo, normalmente, ¿no? Me va a hacer llorar. Si conecto adecuadamente con esa emoción, pues voy a tener un desenlace constructivo respecto a poder sacar, poder canalizar la emoción y poder buscar una solución
a lo que sea que está sucediendo. Es decir, las emociones además tienen una función adaptativa. Por eso es que son tan importantes. Este asunto de emociones negativas o positivas es un peso moral que le damos en nuestro aprendizaje, pero el hecho es que todas las emociones son igualmente valiosas e importantes y todas están como parte de cualquier ser humano y todas tendrían que ser vividas. Entonces, el asunto es cómo gestionamos esa emoción. Es decir, por ejemplo, ante un estímulo en el cual yo interpreto que se está sobrepasando ciertos límites o se está abusando de mí, probablemente voy a sentir, lo puedo relacionar con malestar y voy a reaccionar con enojo, ¿no? Entonces, mi cuerpo va a sentir el enojo y probablemente pueda tener diferentes reacciones. Depende de cómo hayamos aprendido y cómo hayamos crecido. Puedo golpear, puedo gritar o puedo negociar. Entonces, el asunto es cómo esta emoción me ayuda a mí a delimitar y reconocer que algo está pasando, pero además adaptarme a una situación. Entonces, el asunto de considerar que el enojo sería negativo, por ejemplo, en realidad no sería lo adecuado, puesto que el enojo nos ayuda a identificar qué cosas podríamos modificar de nuestro entorno o de nuestra conducta o de identificar nuestras necesidades también. Que no es cómodo, bueno, probablemente no es lo más cómodo, ¿no? Porque no generamos tantas endorfinas como cuando estamos alegres o en un estado de ternura, por ejemplo, ¿no? Pero es necesario. Entonces, no podríamos catalogarlo como negativa. La emoción en sí misma no es negativa. La reacción que tengamos, el cómo la manejemos, el cómo la gestionemos, cómo la mostremos, eso puede ser más bien destructivo o constructivo. Y eso ya depende de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, de cómo vayamos entendiendo qué función tiene cada emoción. Y esto es algo que deberíamos todos deberíamos tener educación emocional. Sabemos que en nuestras sociedades no lo tenemos. Entonces, por eso se vuelve tan complejo. La tristeza, por ejemplo. Muchas veces evadimos la tristeza porque consideramos que es una emoción negativa y que es una emoción que, de hecho, nos influyen mucho, nos enseñan mucho que deberíamos estar permanentemente felices, ¿no? Hay incluso en inglés un concepto que se llama happycracy, que es como la dictadura de la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos recibiendo mensajes acerca de que tenías que estar feliz, todo el tiempo feliz, ante todo, actitud positiva y ante todo, no importa la circunstancia, tienes que estar bien. Esto no es real porque no es humano, básicamente. Es decir, ninguno de nosotros somos androides o robots que podríamos estar solo en un estado, como programados para un estado. Lo humano es que las emociones, porque además nacemos con ciertas emociones que son básicas y que además podrían ser reconocidas en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura, como por ejemplo el enojo, la alegría, el asco o el malestar, la tristeza y el miedo, ¿no? Son estas emociones básicas que fácilmente podríamos reconocer con una carita, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una carita, el dibujo de una carita con una sonrisa, así vayas a China o vayas a la Sierra de Oaxaca, cualquier persona va a reconocer que es felicidad. Igual que si pones una carita con tal vez con una boquita triste y unas lagrimitas, así vayas a Finlandia o vengas a México, se va a reconocer que es la tristeza. Todos nacemos con este kit emocional básico. Entonces, no se puede negar, ni se puede esconder, ni se puede evadir, ¿de acuerdo? Además, como ya decía, esto nos ayuda a adaptarnos. Es decir, imagínate un bebé, por ejemplo, que no llorara. Entonces, ¿cómo podría la madre o el cuidador, el padre, quien fuera, reconocer que algo está pasando, ¿no? Necesitamos de estas emociones para sobrevivir. Ahora, cuando mezclamos las emociones con las vivencias, es que empezamos a tener sentimientos. Y estos sentimientos son esta mezcla que ya puede devenir en celos, en orgullo, en ansiedad, en envidia, otra complejidad, ¿no? Otra mezcolanza que se vuelve todavía más compleja. Ahora, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cómo las expresamos? Tiene que ver con lo que hemos aprendido. ¿Cómo vimos a nuestros padres gestionar, por ejemplo, el enojo? ¿Cómo vimos en nuestros entornos que se vivía la tristeza? Si en algún momento nos enseñaron, por ejemplo, no es importante lo que sientes, por lo tanto no debes llorar por lo que sientes.
que es un mensaje que desgraciadamente muchas niñas y niños reciben en nuestra sociedad, como de no llores porque esto no es importante, aunque para el niño o la niña sí lo sea, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, culturalmente el tema de los hombres no lloran. Esto es algo que parece mentira, pero todavía se sigue diciendo mucho, ¿no? Entonces, como que si los hombres no fueran seres humanos sensibles, ¿no? Entonces, el tema de cómo aprendemos acerca de las emociones es lo que nos va a ayudar a entender que no hay emociones ni buenas ni malas, que todas son necesarias, que todas son adaptativas y que nuestra responsabilidad es aprender a gestionar estas emociones, aprender a canalizarlas y construir a través de nuestras emociones. Y sí, y algo muy importante que se basa en nuestra experiencia, porque una vez me pasó, iba manejando, entonces me eché de reversa y pues choqué, ¿no? Choqué de reversa. Entonces, pues yo me bajé, una chava con la que choqué en la parte de la fascia trasera, y la señora, era una señora, y la señora, o sea, se bajó, ay, ¿qué no te fijaste? Así empezó, hacia el enojo, lo expulsó rápido, ¿no? Entonces yo me bajé y dije, ¿se encuentra bien? O sea, no reaccioné como solía hacerlo anterior, que bueno, ya he trabajado en gestionar las emociones, entonces sí es cierto, ¿no? A veces la forma de cómo tú actúas, y ya después se llamó al seguro, no pasó tanto el choque, más que el raspón, y después me dijo la señora, oye, pero porque vio mi expresión de que no me exalté igual que ella, ¿no? Me dijo, oye, perdóname, ¿no? Por gritarte. Es que la semana pasada también me chocaron y se fugó, ¿no? Entonces, no se preocupe, le dije, no se preocupe, pero ahí se ve cómo reaccionas a la misma emoción que a lo mejor de otra persona, ¿no? Si te están, pues, gritando, a lo mejor, pues, ¿qué haces, no? Pues el cuerpo, órale, grito para defenderme, ¿no? Como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, ahí es cómo gestionas las emociones. Y se oye fácil, pero es complicado. O sea, tienes que, no imposible, o sea, no es imposible, pero tienes que aprender a cómo gestionar esas emociones. Ahora, ¿cómo yo aprendo a gestionar esas emociones? Por ejemplo, en este caso, no sé si algunos han tenido alguna experiencia, se pueden comentarla aquí para que podamos comentarla, acerca de cómo nosotros, cómo gestionamos, cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones hoy en día, por ejemplo. Mira, aquí el asunto finalmente es nuestras herramientas fundamentales que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, las herramientas emocionales que tengamos para enfrentar las dificultades. Por ejemplo, con el último año tan difícil que hemos tenido, en mayor o menor medida, todos hemos vivido una especie de duelo, porque todos perdimos algo en el transcurso de este año. Desgraciadamente, pues las mayores pérdidas han sido las físicas y hay personas que desgraciadamente han perdido seres queridos. Pero definitivamente el duelo no solo se ha dado por perder seres queridos, sino también por perder la libertad de movimiento, por tener que adaptarnos a nuevas formas de comunicación, tener que hacer conferencias, talleres, entrevistas, etcétera, todo vía remota. Hemos perdido mucho, también hemos ganado mucho, porque hemos ganado mucha experiencia, hemos ganado nuevos aprendizajes, hemos visto qué tan adaptativos hemos sido, etcétera, ¿no? El cómo cada persona ha podido enfrentar esta situación tiene mucho que ver con su resiliencia, con su flexibilidad, con cómo se percibe a sí mismo, con sus conceptos acerca de qué tan capaz soy de enfrentar esta situación difícil o de seguir adelante, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver, en realidad las crisis finalmente son detonantes que lo que nos muestran es de qué estamos hechos, básicamente, ¿no? Entonces, la crisis en sí misma no es tan grave como el significado que le demos y la percepción que tengamos. Entonces, por ejemplo, particularmente a mí el tema de adaptarme a este asunto virtual, para mí fue algo bastante doloroso, digamos, ¿no? Me costó mucho trabajo. A este punto yo ya me siento mucho más adaptada, mucho más amiga de estos medios, ¿no? Entonces, ¿de qué dependía eso? Bueno, de las asociaciones que yo hacía, de las poca experiencia previa que tenía al respecto, etcétera. Entonces, al final, el tema de tener que enfrentarme a estos medios no tenía que ver con los medios en sí mismos, sino mi capacidad de adaptación, mi flexibilidad
Entonces, esta crisis lo que hizo fue mostrar, por ejemplo, qué tan flexible o qué tan adaptable o qué tan dispuesta estaba yo a aprender. Me explico. Es decir, la crisis al final es el detonante de lo que traemos en nuestro mundo interior, muestra de qué estamos hechos. Entonces, básicamente, el cómo cada quien ha vivido todo este proceso, pues tiene más que ver con esas herramientas personales que con el evento en sí mismo. Sí, y algo muy importante, hablando de la crisis, hay una frase que dice, en la crisis hay dos tipos de personas, el que se pone a llorar o el que vende pañuelos, ¿no? Entonces, se dice que después de las crisis, pues se dan las oportunidades, ¿no? Se dan las oportunidades de negocio, de cualquier cosa, ¿no? Que obviamente tú debes de tener un pensamiento positivo, porque si estás diciendo, no, pues, con esto ya no hay dinero, no hay trabajo, o no voy a conseguir, ¿cómo voy a conseguir trabajo en esta crisis, no? O cómo voy a conectar y voy a hacer una conferencia o una terapia, ¿no? Por ejemplo, en línea, ¿no? Si no sé cómo meterme ni a Google, ¿no? Ni a Internet, ¿no? Entonces, todo eso va dependiendo también de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestros pensamientos negativos. Y hablando de estos pensamientos negativos, ¿cómo nosotros hacemos el switch? O sea, ¿cómo logramos cambiarlo? Por ejemplo, a lo mejor digo, no voy a hacer una conferencia porque, no sé, porque a lo mejor me van a criticar o me voy a tartamudear, así como no sé qué decir, ¿no? ¿Cómo hacemos ese switch en esos pensamientos para que no te limiten? Es decir, para que no te obstaculicen en lo que quieras hacer en la vida, ¿no? Todos los aspectos, ¿no? De la vida. Claro. Mira, uno de los aspectos, y lo trabajamos mucho en terapia cuando abordamos este tipo de situaciones, uno de los aspectos fundamentales es el cuestionar, el desmontar aquello que creemos. ¿Por qué? Porque lo que creemos respecto a algo, respecto a nuestras capacidades, respecto al mundo, respecto a cualquier cosa, lo hemos construido. Es decir, es como tal cual como si construyeras una casa y vas poniendo ladrillo sobre ladrillo. Pues así básicamente construimos todo lo que somos, nuestra identidad, nuestras creencias y nuestros pensamientos. Entonces, cuando tenemos esta sensación que no es funcional, cuando tenemos estos pensamientos que no nos ayudan a avanzar o que nos traban, es súper importante y necesario cuestionar y empezar a desmontar. Es decir, esto que creo, de dónde viene, de dónde se origina, qué tan real es, podría ser diferente, ¿qué me funcionaría más a mí? ¿Seguir creyendo que no soy capaz o empezar a plantearme y empezar a demostrarme que sí sería capaz, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es la herramienta fundamental para desmontar, para desmenuzar algo. Otra cosa que hay que entender es que hay que distinguir entre sensaciones y hechos. Es decir, podemos tener sensaciones acerca de no va a salir bien, no voy a hablar bien, no lo voy a poder manejar el tema, etc. Ahora, el hecho es que si tú, por ejemplo, te preparas, practicas, no sé, haces lo necesario, el hecho es que probablemente puedas hacerlo y vaya a salir bien, ¿no? Es decir, el tema es que tampoco es mágico, tampoco es una cosa como de lo pienso y lo atraigo, o por tener una actitud positiva va a salir bien. Si no te preparas o si no haces lo necesario, pues bueno, probablemente no superes lo que necesitas superar. Pero el asunto es que efectivamente las sensaciones no son los hechos. Esto que yo pienso no necesariamente es la verdad, es solo lo que pienso y siento. Claro, es muy determinante. El mundo emocional lo es todo. Es decir, esto que yo siento y pienso básicamente va a determinar mi actitud y mi forma de manejar las cosas. Pero el tema, aquí el asunto es poder distinguir entre esto que siento no es la verdad y mis sensaciones no son los hechos. Poder distinguir entre sensaciones y hechos para concentrarnos en los hechos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque las sensaciones finalmente están dentro nuestro, pero los hechos son los únicos que realmente tenemos como medio de verificación de las cosas. Y sí, efectivamente, a veces como cuando estamos nosotros en un punto, en un hecho, y a veces ya estamos pensando de más, estamos preocupándonos de más, de que a lo mejor no va a salir, pero pues nada más es un pensamiento, o sea, no es el hecho, ¿no? Como lo comentaba, ¿no? Entonces, sí, a veces como que nos preocupamos más en que vaya a salir mal, en que tenemos las cosas bajo control, ¿no? Las que podemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita
puede que se vaya la luz, ¿no? Ahorita pues está medio lloviendo aquí en la Ciudad de México, entonces puede que se vaya la luz, pero pues ya eso ya no está bajo mi control, sino que ya son cosas externas, pero si me estoy preocupando, híjole, se va a ir la luz, pues ya estoy pensando y no es todavía un hecho, ¿no? 100% real, ¿no? Y a veces como que creamos otra realidad que no es la verdadera, ¿no? Que a veces transgiversamos, ¿no? Transgiversamos la realidad y pues eso no debe ser, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O en este caso, ¿cómo cambiamos esa realidad? Hay acciones que nosotros hacemos cuando cambiamos esa realidad. ¿Cómo podemos evitar esa transdiversión de la realidad principalmente? Bueno, aquí el tema es, mira, nos enfrentamos todo el tiempo a sensaciones, a emociones que están sembradas en nosotros, por decirlo de alguna forma. Cuando tú naciste y eras un bebé, eras un niño muy pequeño, no sabías nada del mundo, no sabías qué era bueno, qué era malo, no sabías nada acerca de lo que te iba a tocar vivir, etcétera, ¿no? En la medida que fuiste creciendo, fuiste recibiendo retroalimentación, fuiste recibiendo información de tu entorno, de tus cuidadores, luego salimos a la escuela, salimos a la iglesia, salimos a la sociedad. Toda esa información es la que nosotros vamos introyectando y luego vamos haciendo una especie de traducción y luego vamos viviendo con todo eso que hemos ido metiendo en nuestro ser. Ahora, lo que todos los seres humanos tenemos es esta maravillosa capacidad de aprender y desaprender, de construir y desconstruir. Entonces, el tema es que a veces nos casamos con ciertas ideas o nos clavamos en ciertas creencias y no nos damos el tiempo ni siquiera de cuestionar o de preguntarnos, bueno, verdaderamente podría ser así o es así como me lo han enseñado. Entonces, una de las cosas fundamentales es esta, la de sentirnos totalmente capaces de no quedarnos con las mismas narrativas, con aquello que siempre se nos fue dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué significado tiene una situación cualquiera, ¿no? Cada quien va a darle un significado distinto según su aprendizaje. Pero el tema es que siempre podríamos reaprender, ¿no? Siempre podríamos ver las cosas de otra manera. Entonces es ahí cuando los seres humanos vamos creciendo, vamos madurando y vamos transformando. En la medida en la que tenemos una transformación interna, personal, pues vamos viendo las cosas distintas también. Entonces aquello que antes me enojaba o me ofendía, tal vez hoy adquiere menos valor porque yo ya tuve una transformación interna que me hizo valorarme más, que me hizo posicionarme de otra forma, que me hace comprender que muchas veces los criterios son impuestos y no realmente propios, ¿no? Y entonces es ahí cuando viene esta capacidad de crecimiento, de maduración que todos los seres humanos deberíamos aprovechar al máximo y no quedarnos solo con ideas sembradas o compradas, ¿no? Sí, es cierto, es algo muy importante, como no preocuparnos en ese aspecto, ¿no? Y ver que, pues, a veces esas emociones, pues, pueden afectarnos, ¿no? Puede afectar una emoción cuando es constante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un comentario por acá, Frida, hola mami, soy Frida. Perfecto, ya tenemos aquí a varias personas que se están conectando. A los que se están conectando, pues compartan esta transmisión para que más personas aprendan. Estamos viendo acerca de las emociones y la salud principalmente. Ahora, ¿por qué las emociones nos enferman? Yo tengo varios familiares que pues están presas del miedo, el nerviosismo, inseguridad y como lo decía, por ejemplo, un doctor, un especialista en metabolismo, que cuando ya una persona ya es mayor, 70, 60, 80 años, pues salen todas las enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué las emociones nos afectan, nos enferman? Bueno, mira, como traté de conceptualizar al principio de manera muy sencilla, muy escueta, son reacciones psicofisiológicas. Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de generar pensamientos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, generamos un pensamiento que genera una reacción fisiológica, es decir, hace que se muevan nuestros órganos, nuestro sistema. Por ejemplo, si tú interpretas que el choque que tuviste fue un evento
traumático, doloroso, que ameritaba enojo, que ameritaba ira, que ameritaba expulsión de adrenalina y de cortisol, porque finalmente esto no es lo que piensas, pero es lo que sucede dentro de tu cuerpo. Toda esta reacción fisiológica es la que sin darnos cuenta nos va impactando físicamente. Por ejemplo, una persona que constantemente está preocupada por el futuro, y no solo por el futuro, sino por un futuro negativo, por un futuro malo, por un futuro en el cual las cosas van a estar siempre mal, muy probablemente esta persona va a estar generando cortisol todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque genera mucho estrés, el estar imaginando escenarios catastróficos. Entonces, por ejemplo, este cortisol en tu torrente sanguíneo dando vueltas, además sin encontrar una salida, porque el cortisol nos ayuda, es uno de los, toda esta secreción hormonal es uno de los mecanismos fisiológicos más antiguos. ¿Para qué nos servía? Para huir de la fiera, para escondernos en la cueva, no entendíamos que era el trueno, pues nos metíamos abajo de una piedra, nos defendía. El tema es que hoy en día, por ejemplo, si tú estás pensando ansiosamente en un futuro catastrófico, triste, desolador, en el que todo va a ir mal, vas a estar generando este cortisol, pero además no va a tener ninguna salida, porque no te estás defendiendo de nada, porque no vas a esconderte de nada, porque finalmente todo está sucediendo en el imaginario, ¿no? Entonces, este cortisol en tu torrente sanguíneo, por hablar solo del estrés, ¿no? Pero bueno, en tu torrente sanguíneo eventualmente va a tener un impacto en todo tu funcionamiento cerebro-cardiovascular y probablemente vayas a tener algún accidente cardíaco de algún tipo, una trombosis o algo. ¿Por qué? Porque estás segregando todo el tiempo una hormona que no te es útil, porque no está pasando nada realmente. ¿Sí me explico? Entonces, todas las emociones tienen este componente fisiológico. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos o nerviosas todo el tiempo y entonces todos nuestros jugos gástricos están ahí saliendo, siendo expulsados sin tener nada que procesar en el estómago, finalmente nos estamos cociendo en nuestros propios jugos, ¿no? Por eso es tan importante cuidar nuestros diálogos internos, cuidar lo que nos decimos, cuidar cómo nos hablamos, cómo interpretamos el mundo. Porque de ahí, de estos pensamientos, devienen las emociones y las emociones tienen una reacción fisiológica. Entonces, el problema de esto es que es mucho más complejo de lo que yo explico porque el mundo emocional tiene un montón de aristas que desconocemos. Es decir, desde cómo fue, por ejemplo, el embarazo de nuestras madres, por ejemplo, fue un embarazo estresante, fue un embarazo tranquilo. Luego nacemos, ¿cómo se sienten nuestros cuidadores principales? ¿Se sienten seguros? ¿Se sienten cómodos? ¿Son felices? ¿Cómo percibimos el entorno? ¿El ambiente es estresante? ¿Es hostil? ¿Es violento? Etcétera. Es decir, nuestro mundo emocional se va conformando de todas estas vivencias. Entonces, a veces llegamos a adultos, y tenemos reacciones psicofisiológicas que tal vez no podemos moderar tan fácilmente o que no podemos gestionar tan fácilmente o que incluso, por ejemplo, a veces podemos magnificar una reacción. Por ejemplo, alguien que reacciona con una ira desbordada, golpeando, destruyendo, ¿no? Y tú podrías pensar, pero no hay relación entre esta forma de manifestar una emoción con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en realidad no es lo que ya está pasando en el presente, es todo lo que traemos de bagaje cultural, familiar y de lo aprendido, ¿no? Entonces, por eso el mundo emocional no es algo tan sencillo, ¿no? O sea, finalmente, las personas que quieren manejar mejor sus emociones, que quieren gestionar mejor sus emociones, pues es mejor que busquen ayuda de un profesional de la salud mental, una consejería, puede ser de muchas formas, ¿no? Pero el tema es que a veces no es suficiente con una buena voluntad, por ejemplo, ¿no? A veces hay gente que dice genuinamente, yo quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero manejar mejor el enojo, ya no quiero ser iracundo. Pero si toda tu vida, por ejemplo, recibiste violencia directa o simbólica e introyectaste la violencia como una forma de relacionarte y de resolver conflictos, no va a bastar con la buena voluntad, ¿no? Entonces necesitamos echar a andar otros mecanismos psicológicos para poder llegar a una mejor resolución. Por ejemplo, para nosotros aprender a gestionar las emociones y digamos, oye, ok, quiero ya con esta plática, me interesa, quiero aprender a gestionar las emociones, pero no tengo dinero para ir a pagar una terapia.
que bueno, tampoco es excusa, ¿no? Porque pues son baratas, hay diferentes pues programas en línea y terapia en línea que pues son pues adaptables, ¿no? A los presupuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona no tiene, ¿qué tendría que hacer para poder aprender a gestionar sus emociones? Como que liberarlas, porque a veces las guardo, ¿no? A lo mejor, hoy, ¿sabes qué? Murió un ser querido y me lo guardo. ¿Sabes qué? Perdí el trabajo y me lo guardo. Me enojé, estoy pasando por un divorcio y me lo guardo, y me lo guardo, y me lo guardo. Entonces, eso a la larga va a pues, desencadenar en consecuencias. Pero, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso? Mira, una de las cosas que hay que comprender es que necesitamos conectar con nuestro mundo emocional. No podemos vivir ignorando lo que nos pasa por dentro, porque finalmente eso no se va para ningún lado. O sea, tú puedes evadir una emoción temporalmente, puedes evadir una situación, pero eso no se va a ir para ningún lado. Entonces, es importante entender que tenemos que conectar con nuestro mundo emocional. Tenemos que identificar lo que sentimos. Muchas veces tenemos miedo y manifestamos enojo. O muchas veces tenemos tristeza y nos terminamos peleando con alguien por no poder contactar con esa emoción, por no poder darle un nombre, por no poder tal vez reconocerla, justo por este mal aprendizaje que tenemos acerca de emociones buenas y malas, ¿no? Entonces, si toda la vida creciste sabiendo que la tristeza era algo malo que no debías sentir, pues no, va a ser difícil que la identifiques y vas a enojarte en lugar de estar triste, ¿no? Cuando en realidad tal vez lo que quieres expresar es otra cosa. Entonces, el poder primero contactar con tu mundo emocional, poder tratar de identificar, y para esto a veces nos ayuda, por ejemplo, meditar, para las personas que son religiosas y creyentes, orar. Por ejemplo, no sé, no necesariamente tienes que buscar a un psicólogo o a un psiquiatra, también puedes buscar a un líder religioso, a un líder comunitario, a un líder deportivo, a alguien que te genere la confianza como para tratar de hablar de las cosas y poder poner en palabra. Cuando hacemos este ejercicio cognitivo de pasar de lo intangible a lo tangible que es la palabra, puede ser hablada o escrita, desde ese mismo momento empezamos a conectar con nuestro mundo emocional. Por eso la terapia es tan importante, la psicoterapia. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en el que tienes un espacio seguro y confiable para poder expresar lo que sientes y que una persona te dé una retroalimentación para ayudarte a darle nombre a aquello a lo que tal vez a ti te cuesta, entonces desde ese momento ya empiezas pues, a sanar, a conocer de más. Conocer tu mundo emocional, conectar con tu mundo interior, identificar emociones, tratar de reconocer qué es lo que estoy sintiendo. ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es decepción? ¿Qué es? ¿No? Y luego empezar todo este asunto del que ya había hablado antes, de cuestionar, de desmontar, de escuchar otras narrativas, etcétera. Todo eso es lo que nos puede dar la oportunidad. Son procesos, no hay fórmulas mágicas, no es de la noche a la mañana, son procesos que hay que llevar a cabo, en los cuales pues hay que ser pues disciplinados, constantes y tener como esta noción de hacia dónde quieres ir, qué es lo que deseas para ti. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, y algo que ahorita se me vino a la mente es que, por ejemplo, ¿no? Cuando nos da un dolor de cabeza, ¿no? Y no sabemos a qué se debe, pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Te tomas un paracetamol, una aspirina y se te quita ese dolor de cabeza, ¿no? Pero como lo comentamos en la semana pasada, no sabemos cuál es la causa raíz. A lo mejor ese dolor de cabeza, tuviste una discusión o no sé, estás con personas en tu trabajo que son tóxicos, en un ambiente tóxico, que siempre te están criticando, que no valoran tu trabajo. Entonces, a veces tapamos el síntoma porque el cuerpo es, o sea, el cuerpo es perfecto, o sea, el cuerpo te da síntomas, te da avisos, advertencias de que algo está pasando mal, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Como lo habíamos visto el año pasado, en el cuerpo pues hay diferentes sintomatología, ¿no? Dolor en los codos, en la espalda, en las piernas, el dolor de estómago. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso del dolor de estómago se debía como a preocupaciones financieras o dolor de espalda, que tienes muchas responsabilidades y no tienes apoyo emocional. Entonces, pues todo eso va dependiendo de, pues, cómo estás atacando, cómo estás estudiando tu mundo interior, ¿no? Y ahora con esto, por ejemplo, con todo esto de la pandemia,
que al principio, ¿no? A principios del año pasado, pues todo el mundo pues estaba encerrado, ¿no? Pero había personas que nunca habían estado encerradas, ¿no? Muchos pues se distraían pues saliendo, viajando con los amigos y pues no se sentían bien consigo mismos a solas, ¿no? Entonces yo creo que a veces no tenemos tiempo para nosotros, ¿no? Porque a veces vamos a trabajar, que la escuela, que los niños, que la comida, que corre acá, que corre allá, y a veces no tenemos tiempo para pasar nosotros solos, ¿no? Ya sea en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues en nuestras habitaciones, como lo comentaba, ¿no? Hacer meditación, oración, hacer ejercicio. Entonces yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, para los que están aquí en la audiencia, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes? A ver, coméntenos aquí abajo, ¿qué es lo que hacen ustedes para evitar que esas emociones o para desestresarse, para relajarse, qué es lo que hacen ustedes en esta época? Porque a lo mejor, sí, ¿no? Pues yo iba a viajar, ¿no? Yo salía con los amigos a las discotecas, ¿no? A los bares, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen hoy en día para que veamos cuáles son las respuestas? Cómo se adaptan a nuestra nueva pandemia con todo esto, todo este estrés, toda esta ansiedad que más adelante lo vamos a tocar acerca pues, de las emociones y los pensamientos principalmente. Entonces, aquí coméntenlo para ahorita responderlo y comentar algo al respecto. Ok, bueno, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de la alimentación, doctora. Estuvimos hablando acerca de los nuevos cambios de los etiquetados, es decir, ya vamos a tener, por ejemplo, los etiquetados, todo lo que es los octágonos en los sellos, todos los sellos nutrimentales en cada uno de los productos. Ahora, con todo esto de la pandemia, pues muchas personas ya están trabajando pues vía online, ¿no? Están vía remota en sus casas, en sus departamentos, etcétera. Y a veces, pues muchas personas pues se sienten estresadas, ansiosas, están en depresión o tristeza y comen de más o dejan de comer. ¿Qué tiene que ver las emociones a que coma mucho o a que no coma? ¿Por qué el cuerpo me está pidiendo, cómete un chocolate, un dulce, algo grasoso? Porque el cuerpo no te pide un vegetal, ¿verdad? O una ensalada, ¿no? Pero ¿por qué las emociones a veces impactan en la alimentación, en lo que comemos? Esto tiene que ver con los significados, de nuevo, ¿no? Finalmente, mira, todos somos comedores emocionales porque la comida está relacionada primero con el seno materno, ¿no? Bueno, o si no tuviste amamantamiento, pues tuviste biberón, tuviste lo que fuera que significara contacto y que significara apego con un ser querido, con un cuidador. Desde el momento en el que un bebé puede estar en los brazos de alguien que le ve, que le acaricia, que le habla, que le canta, etcétera, empieza a hacer una relación de la comida con una emoción. Igual, y si es al revés, ¿no? Si, por ejemplo, se le es alimentado de mala gana o violentamente, o hay negligencia o descuido en su alimentación. O sea, finalmente, la alimentación es de los primeros lazos afectivos que tenemos con el exterior. Entonces, primero estamos dentro de la barriga y estamos siendo alimentados dentro de la barriga. Y luego al salir, pues dependemos de alguien que nos alimente. Y entonces lloramos para que nos alimenten, si nos abrazan, si nos acogen, si nos dan cariño cuando nos alimentan, relacionamos la comida con bienestar, por ejemplo, o viceversa. Si nos maltratan, si no nos ven, si solo nos tiran el biberón ahí para ver cómo reacciona el bebé, pues bueno, vamos a relacionar el alimento con eso también. Entonces, esto es muy complejo, ¿por qué? Porque esto está en nuestras primeras emociones, ni siquiera podemos recordarlo, ninguno de nosotros puede recordarlo. Entonces, ni siquiera podemos saber cómo fueron estas primeras experiencias nutricias. Pero definitivamente tienen un impacto en nuestro mundo emocional. Pero además, luego vamos creciendo y vamos teniendo experiencias con la comida respecto, por ejemplo, a si comemos en familia, si los momentos de comida fueron, no sé, momentos estresantes o fueron momentos solitarios, o también todo lo que vamos escuchando en torno a la comida. Si, por ejemplo, desde niñas y niños nos están hablando acerca de alimentos buenos y malos, o del impacto que tiene en tu cuerpo cierto alimento, entonces empezamos a relacionar incluso el alimento con, como que si fuera una parte integral de nosotras, de nosotros, y de cómo nos vemos, de cómo somos aceptados, de cómo somos amados. Es decir, yo tengo casos de personas que desde niñas les están restringiendo el alimento para que su cuerpo defectuoso
cambie y entonces así ser más amada o amado o más aceptada o aceptado. Entonces, desde las primeras experiencias vamos haciendo una relación. Si consumo cierto alimento, a lo mejor voy a recibir más amor y a lo mejor voy a recibir más aceptación porque mi cuerpo va a tener supuestamente ciertos cambios. Sin considerar, por ejemplo, bueno, no sé, un bagaje genético, un bagaje cultural, las condiciones que, por ejemplo, no sé, el estrés que puede generar tener tanto control sobre la comida, cómo nos impacta también en nuestra forma de acumular en diferentes partes de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces el tema es que la comida está estrechamente ligada con nuestra socialización y desgraciadamente hay muchas personas que no ven en la comida el nutrimento que es. La comida no es más que la gasolina que utilizamos para funcionar, no es más que eso. Es decir, necesitamos la comida, ¿para qué? Para que tengamos energías, para que tengamos azúcar, para que tengamos capacidad de pensar, etcétera. El problema es cuando en nuestros entornos no estamos entendiendo esto y estamos recibiendo todo el tiempo el mensaje de que la comida es buena o es mala y además te va a modificar de tal forma el cuerpo que además va a determinar el cariño y la aceptación que vas a recibir de los demás. Entonces, es bastante difícil, bastante complejo, porque no solo lo recibimos, no solo son mensajes que recibimos en nuestro entorno cercano familiar, sino que luego además salimos a la sociedad y todo el tiempo estamos siendo bombardeados por una cantidad de mensajes que nos están diciendo, consume esto, consume lo otro, no consumas esto sí, esto no, y digamos, el éxito y la felicidad va a estar ligado a cierta consumo de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día te venden como ¿cómo se llama? No sé, las bayas del Mediterráneo o las nueces de no sé dónde, que te van a dar la salud y la felicidad eterna, o no sé, si consumes estas semillitas y estas hierbitas, vas a estar siempre bien, saludable y vas a vivir 300,000 años, lo cual no es posible. Entonces, digamos, vamos desprendiéndonos de la noción de que el alimento no es más que energía que necesitamos para vivir. Necesitamos los nutrimentos, necesitamos consumir verduras, frutas, carnita, pancito. ¿Por qué? Porque necesitamos de todo, ¿no? De todos estos nutrimentos, y esto es lo que nos hace funcionar mejor o peor. Si solo comes pues papitas, pues bueno, sí, por supuesto tu nutrición va a estar en detrimento y entonces no vas a poder a lo mejor tener un buen rendimiento académico. Pero, por ejemplo, si dejas de consumir panes porque has relacionado el pan todo el tiempo con algo malo, algo que además va a hacer que tu cuerpo se modifique y entonces ya no te van a amar como siempre, entonces dejas de comer un nutrimento que a lo mejor es necesario, ¿no? El de los cereales, el de, no sé, hay gente que se limita a las tortillas, hay gente que se limita a los mangos, hay gente que bueno, que tiene como un montón de nociones aprendidas acerca de qué alimentos sí y qué alimentos no. Entonces, por ejemplo, cuando crecemos en un aprendizaje restrictivo y en un aprendizaje en el cual nos están diciendo, si consumes esto vas a ser más amada o más gustada, y si consumes esto vas a ser más despreciada, entramos en esta restricción emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relacionamos aquel alimento que nos han restringido con libertad, por ejemplo, ¿no? O sea, queremos educar como para que la gente haga buenas decisiones, pero si todo el tiempo te dijeron, el chocolate es malo y te va a hacer mal, y te va a engordar y tal, es un alimento prohibido, etcétera, ¿con qué vas a relacionar el chocolate? No es como que vas a decir, no, de verdad lo voy a sacar de mi vida. Vas a hacer un gran esfuerzo por sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque te enseñaron que era malo. Pero en cuanto tú puedas tener un espacio en el cual tú quieras vivir la libertad de comer chocolate, no solo te vas a comer uno, te vas a comer 100, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene todo un significado. Entonces, creo yo que el tema, mira, y esto pasa con todo, o sea, no es solo con la comida en realidad, la comida es uno de los aspectos, pero en realidad pasa con todo, es decir, con todo lo que nos pueda hacer sentir satisfacción, placer, que todo lo que nos pueda hacer sentir que nos distrae de una realidad que tal vez no nos gusta demasiado. Entonces, bueno, lo vamos a tomar, ¿no? Pero efectivamente, como tú bien decías, no solamente es un asunto de consumir algo, ¿no? En particular, también hay muchas personas que cuando tienen un estado de ansiedad, de depresión, de preocupación, se les cierra la garganta y no pueden comer. De nuevo, ¿por qué? ¿Cuál es la asociación que hacen, ¿no? Del alimento.
cuando en realidad el alimento lo único que debería hacer es nutrirnos para poder funcionar y para poder continuar. Y efectivamente, la adecuada nutrición también tiene que ver mucho con nuestro estado anímico, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, vamos a mencionar algo como la carne, por ejemplo, que nos da hierro, que nos da otro montón de nutrientes necesarios para el cuerpo. Y bueno, que tal vez eso nos ayuda a mantener nuestro sistema nervioso sano y, por tanto, manejar mejor el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema es este significado y con qué estamos relacionando, cuáles fueron nuestras primeras experiencias nutricias y qué es lo que hemos aprendido en torno a eso. Hay una gran industria, obviamente ustedes lo saben mejor que yo, tú estás en esto todo el tiempo, hay una gran industria alimentaria que todo el tiempo te está queriendo vender algo, todo el tiempo te está queriendo vender algo. O sea, están los que te quieren vender las papitas, como están los que te quieren vender los remedios mágicos para la salud eterna y la juventud eterna y la belleza eterna, ¿no? Entonces, aquí el tema es, claro, toda esta industria funciona como mecanismo de manipulación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tu dinero. Y básicamente, pues, y existen estas competencias entre industrias. La industria de la grasa te dice que el azúcar es veneno y es como la cocaína, y la industria azucarera te dice que la grasa es lo que te provoca los infartos, y luego se comprueba que puedes comer huevo porque el huevo realmente no era tan malo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en pugna todo el tiempo, porque quieren tu dinero. Entonces, el punto es, no solo la relación que hacemos, la familiaridad que tenemos con ciertos alimentos y ciertos nutrimentos, los mensajes que vamos recibiendo acerca de cuán valiosas o valiosos nos van a ser como personas, sino además toda la sociedad y la industria diciéndote qué consumir y qué no consumir. Y finalmente no sabes si estás tomando decisiones tuyas o porque alguien te metió la idea y bueno, y vas y consumes, ¿no? Sí, es cierto. Y eso, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente cuando de niño, ¿no? Nos regalaban un chocolate, ¿no? O, por ejemplo, el huevito Kinder, ¿no? Que de niños te lo regalan, ¿no? Y a veces te lo daban porque te portabas bien. Entonces, si tú lo relacionas ya de grande, el chocolate es cuando me porto bien, ¿no? Es como para sentirme bien y para que mi papá me dé un chocolate que ahora lo puedes transformar como aprobación, ¿no? Con las demás personas, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? A veces, pues todo el marketing que existe de toda la industria, pues te está metiendo, o sea, lo que quiere el marketing es tu interés, que estés interesado en los productos que ellos venden. Entonces, pues todo eso va de la mano y como lo comentábamos, ¿no? En esta semana, en las entrevistas, que, o sea, no satanizamos los productos, sino que obviamente debe tener un equilibrio, ¿no? Como siempre lo menciono, ¿no? Inclusive el agua, si tú consumes más cantidad de agua permitida, pues es mala, ¿no? O sea, si te tomas 6 litros al día, pues obviamente pues es malo, ¿no? Al igual que los productos, ¿no? O sea, sí, consumir pastas, harinas, carne, vegetales, frutas, y no a lo mejor porque me lo dijeron o porque a lo mejor esta noticia, ¿no? Que el azúcar, que las grasas son malas, sino que debe haber un balance, ¿no? Un balance en la alimentación principalmente, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un comentario de Omar Flores que nos dice, ok, la forma de cómo relajarse, tratar de hacer ejercicio o pensar en nuevos proyectos que a veces no da tiempo de poner en marcha. Por ejemplo, María Ramírez, hacer ejercicio, salir a lugares naturales, crear nuevos proyectos y metas en la vida, escuchar meditaciones, bailar un rato y cantar. Sí, y algo muy importante es proponerte objetivos, tener proyectos en todos los aspectos, ¿no? No solamente es trabajar o escuela, sino debes de tener un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la parte emocional. Supongamos, ¿no? ¿Sabes qué? En este año voy a ser más paciente, ¿no? Con las personas, ¿no? Voy a ser menos enojón, ¿no? Voy a dejar de criticar, voy a ser más amoroso con mi familia, ¿no? Y no solamente proponernos, sí, que está bien, a lo mejor tener un buen trabajo, que me aumenten el sueldo, ¿no? O poner un negocio, ¿no? Se puede, ¿no? Lanzarme al emprendimiento y poner un negocio. Entonces, yo creo que tener objetivos, proyectos, metas, eso también te va a ayudar porque dicen, ¿no? Una mente ociosa, pues es taller de maquinación, ¿no? Entonces, de pensamientos negativos, ¿no? Entonces, si tú no tienes
metas, si no tienes proyectos, algo en que interesarte, algo en que pues trabajar día a día, pues no va a haber momento para esos pensamientos negativos, ¿no? Que a veces, pues, cuando te dan esos pensamientos negativos, o por ejemplo el insomnio, o que no puedo dormir, pues es en la noche, ¿no? Cuando la mente, todo está callado y te empieza a dar vuelta a la mente, todo. Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Me acuerdo siempre de esa frase, que lo vimos el año pasado, que decía que todo va a pasar, nada es lineal. Por ejemplo, ahorita todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos experimentando, va a pasar, va a pasar. O sea, no va a quedar una situación o cualquier situación en la que estés que piensas que ahorita lo ves la situación, el problema muy grande, todo pasa, todo pasa. Y en vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a la otra persona? Di, ¿para qué? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es el aprendizaje de esta experiencia, de este problema, de esa circunstancia que me está pasando ahorita, ¿no? Y esto lo podemos ver con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, doctora, si usted se veía en un año haciendo este tipo de terapias en línea. O sea, eso puede ser como un beneficio, ¿no? De la pandemia. Porque ahorita puede haber seguido con la consulta, ¿no? Pero se adaptó al cambio, ¿no? Se adaptó a esta nueva normalidad, entre comillas. Claro. Y ¿cuál fue su reto? ¿Cuál fue el reto con todo esto que ha pasado de la pandemia en su día a día, en su trabajo? Bueno, yo básicamente, mi trabajo, que es humano, para mí, básicamente el contacto humano, el poder ver a la gente, el poder abrazar, el poder realmente percibir la integralidad de la persona, para mí es fundamental, sigue siendo fundamental. Pero entonces yo siempre trabajaba viendo a la gente, es decir, viéndola físicamente, personalmente. Para mí, por ejemplo, cuando inicia todo esto, y bueno, al principio una especie de parálisis, como esperando a que las cosas se resolvieran, luego, el darme cuenta de que iba para largo y que no podía seguir viendo a las personas presencialmente en el consultorio o en las capacitaciones como estaba habituada y tener que integrarme a esta forma, ¿no? de trabajo, pues sí, fue doloroso, me costó muchísimo y efectivamente creía que no lo iba a lograr. O sea, efectivamente al inicio de todo esto pensé, pues voy a morir en esto, ¿no? O sea, no lo voy a lograr. Y bueno, estamos aquí un año después y con mucho apoyo de personas cercanas que he tenido, que han estado ahí para enseñarme, para ayudarme, para animarme y para darme herramientas sobre todo, ¿no? Herramientas que yo no tenía porque pues realmente no consideraba importantes. Ahora me doy cuenta, bueno, actualmente es lo más importante, ¿no? El poder saber manejar estos medios. Pero he tenido mucho apoyo, un amigo muy querido que me está apoyando todo el tiempo y me está siempre diciendo más o menos por dónde ir y qué hacer. Y bueno, pues esto me ha permitido también sentir este apoyo, sentir esta cercanía, es lo que me ha permitido esta adaptación también. Pero efectivamente creí que no lo iba a lograr al inicio. No, pues qué bueno que pues haya esas bendiciones, esos cambios nuevos y ahorita con todo esto de la pandemia, pues yo creo que es algo importante que nosotros tenemos que hacer, no paralizarnos, porque hay dos formas, ¿no? Que el miedo te paraliza o te motiva, ¿no? A hacer cambios, a hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. Y bueno, pues aquí tenemos un comentario de Joaquín Ocampo que dice, hola Mariana, llegué demasiado tarde, te mando un saludo. Ok, saludos también por acá, qué bueno que estás por acá. Pues bueno, a los que se están conectando, a los que entraron después, compartan, estamos hablando de las emociones y la comida, cómo también influye en nuestra alimentación, en nuestro bienestar, tanto físico, principalmente en las emociones, en nuestros pensamientos acerca de toda esta época, de todo esto que estamos viviendo, no solamente en México, sino todo el mundo, de la pandemia principalmente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí con la especialista, así que aprovechen. Está aquí la doctora, la psicóloga Mariana Díaz Arita, donde si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden comentar aquí en el chat y con total gusto la respondemos. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y con todo esto que está pasando, hay miedo, hay incertidumbre al futuro, a la enfermedad. ¿Por qué hay personas, y yo a veces como que tenía un pensamiento, ¿no? Y decía, a ver, cálmate, relájate, bájate a la realidad, al presente,
porque a veces, híjole, ya me empezó a doler la garganta y ya tengo COVID, ya voy a contagiar, chin, agarré el bote, ¿no? O fui a la puerta del autoservicio y me contagié. ¿Cómo, por qué, o sea, principalmente, por qué tenemos ese miedo, esa incertidumbre al futuro? ¿Y cómo hacemos para que no nos preocupemos por ese futuro que todavía ni pasa, es incierto? Y si no lo controlamos, ¿cómo hacemos eso para evitar ese miedo, esa incertidumbre al futuro? Bueno, es que mira, fundamentalmente, por ejemplo, el tema que mencionas en específico del virus, el virus se volvió un enemigo invisible y esto es, para el cerebro humano, esto es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque el cerebro, los humanos necesitamos certezas, ¿no? Es decir, si tú me dices, esta persona te puede hacer daño y yo veo a una persona en concreto, bueno, yo podré tomar medidas de previsión o de alejamiento o algo, ¿no? El problema de que te digan, por ejemplo, hay un virus por ahí que te puede hacer algo, que te puede enfermar y matar, es terrible porque efectivamente nunca sabes dónde está, ¿no? Entonces, el punto es, bueno, yo creo que al inicio esto fue muy duro, ¿no? Como el no saber exactamente qué hacer. Creo que para este punto ya estamos mucho más adaptados, ya sabemos, pues más, tenemos más noción de las medidas de autocuidado, tenemos más noción de qué cosas o qué deberíamos hacer si contraemos el virus, o sea, estamos mucho más informados. Entonces, el tener esta información nos ha dado poder y es por eso que ya tal vez hay más confianza de andar en la calle, de usar el metro, etcétera, etcétera. También muchas personas ya tuvieron el virus y se dieron cuenta de que no fue tan fatal. Creo que para la mayor parte de la población ha sido más llevadero y se ha sobrevivido. Entonces llega a este punto en el cual adquiere cierta confianza, ¿no? Por el conocimiento. Entonces, el tema a veces es que desconocemos y al desconocer y al no tener la información adecuada, pues podemos empezar a utilizar este pensamiento mágico. El pensamiento mágico es creer que sabemos o es creer que tenemos el poder de adivinar. Y la verdad es que no podemos adivinar. Entonces, el estarnos preocupando por el futuro nos da una especie de fantasía de control. Y esta fantasía es la de, si yo me imagino 300,000 escenarios posibles, voy a poder controlar la situación. Cuando no es así, o sea, finalmente vas a reaccionar cuando tengas la situación de frente y vas a ver cómo resuelves y qué haces, ¿no? Entonces, este es el punto, o sea, tratar de comprender lo poco funcional que puede ser, el estar imaginando ansiosamente un futuro que en realidad nadie puede adivinar y no podemos saber cómo va a suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el virus te decían, si adquieres y eres mayor de 60, si tienes obesidad o si tienes tal o cual, vas a complicarte y vas a morir. Mucha gente mayor de 60 ha enfermado y no ha muerto. Muchas personas con obesidad han enfermado y no han muerto. Entonces, pues te preocupaste y estuviste ahí, no sé, atormentándote por algo que no llegó a suceder, ¿no? Entonces, el tema es como también, obviamente, somos previsores, no sé, los seres humanos necesitamos esto, tener cierta previsión, pero a veces también tratar de entender que desperdiciamos muchos recursos personales en estar imaginando futuros que al final, pues, no podemos conocer, ¿no? Entonces, es un poco también como el confiar y esperar a que las cosas sucedan. Y sí, y algo importante es que a veces ponemos nuestros pensamientos hacia el futuro, ¿no? Y ahora con esta pregunta voy, hay tres palabras que ahorita están de moda, ¿no? Ansiedad, estrés y depresión. ¿Cuál sería la diferencia de estas tres palabras? Porque pues muchas personas, hoy estoy estresado, o estoy ansioso, o tengo depresión. ¿Cuáles serían las diferencias de estas tres palabras que desencadenan, no? Porque a veces estamos pensando de más, nos estamos preocupando por el futuro y por la incertidumbre y nos ganan estas tres definiciones. Bueno, mira, son alteraciones del estado de ánimo. La ansiedad y la depresión generalmente van de la mano porque es, por decirlo de alguna forma sencilla, los lentes que nos ponemos para ver la vida. Entonces, la depresión es este constante sentimiento de tristeza y este constante sentimiento de incapacidad de vivir satisfactoriamente la vida. Y la ansiedad es estar pensando todo el tiempo en un futuro incierto que además no lo pensamos de manera positiva, sino más bien de manera negativa y pues nos altera el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque al estar pensando que probablemente si salgo
me va a atropellar un coche, o me van a asaltar, o me va a pasar algo malo, etcétera, pues bueno, obviamente mi estado de ánimo se va alterando debido a estos imaginarios, que finalmente pues es este pensamiento mágico desde el punto de vista de que no podemos realmente saber lo que va a pasar. Puede ser que salga y no pase nada. Y puede ser que salga y me pase algo, pero bueno, ya veré, ¿no? Ya veré yo qué medidas precautorias puedo tomar. Entonces, esta es la diferencia entre la ansiedad y la depresión. La depresión es un profundo estado de tristeza incapacitante que no nos permite disfrutar de la vida, y la ansiedad tampoco nos permite disfrutar la vida porque estamos todo el tiempo queriendo estar preparados para lo malo, pero es siempre una visión hacia futuro, es ir viviendo más a prisa de lo que está sucediendo en el momento actual. Entonces, el estrés es esta reacción, es bastante complejo porque son una cadena, es un proceso psicofisiológico también, procesos cognitivos muy complejos que tienen que ver con cómo tenemos la vivencia de un suceso, de cómo esto se nos convierte en una carga, y es una carga más pesada de la que podemos aguantar. Entonces, puede ser, por ejemplo, el trabajo, situaciones familiares, situaciones sociales, que son cargas y cargas que nos van haciendo sentir que nos cuesta mucho avanzar. Sí, y algo importante que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos amigos, ¿no? O familiares que tienen depresión, ¿no? O siempre están ansiosos o siempre están estresados, ¿no? Como dice, siempre estoy estresado. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que está con esa condición? Sí, yo sé que no voy a hacer cambiar a una persona, que esa persona tiene que cambiar por sí misma, tener la voluntad de, ¿sabes qué? A lo mejor este año voy a tratar de ser menos preocupón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O voy a, pues, hacer más cosas, ¿no? Para, pues, no pensar en esa enfermedad o ese problema, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas personas que están experimentando esto hoy en día, ¿no? Yo conozco a varios amigos y amigas que, pues, tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que se enfermen, a que pierdan su trabajo, y les doy unas palabras, ¿no? Les doy unas palabras de ánimo, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que esas personas salgan de esa situación o den el primer paso, obviamente, por ellas mismas? Bueno, mira, la verdad es que desde el cariño y desde la empatía podemos hacer mucho acompañando y pues haciéndole saber a la persona que no está sola, ¿no? El asunto es que si no eres psicoterapeuta, si no eres psiquiatra, si no eres un profesional de la salud mental, pues no es mucho lo que puedes hacer si el caso es, si el caso requiere de una atención especializada. Entonces, muchas veces podemos estar ahí, podemos estar presentes, pero eso tal vez no va a ser suficiente para la persona. Entonces, puede ser frustrante también. Yo creo que siempre es mejor tratar de buscar la ayuda profesional, digamos, tal cual como si estuvieses enfermo del estómago o si tuvieses una situación de salud que no te permite desarrollarte adecuadamente, buscarías a un médico, ¿no? Buscarías si tu garganta te duele mucho, buscarías a un médico que te dé algo para la garganta y que te dé un diagnóstico y etcétera. Entonces, si tienes una situación que tú sientes que no te permite desarrollarte satisfactoriamente, lo mejor es buscar un profesional y a lo mejor tú puedes brindar este acompañamiento, brindar esta idea de busca la ayuda adecuada. Pero, al igual que no pretenderías tú operar un apéndice, por ejemplo, una apendicitis, pues tampoco hay que pretender resolver los asuntos de salud mental, porque es salud finalmente, ¿no? Y entonces, el tema es que no, pues a veces no, hay roles que no se pueden jugar. Sí, sí, efectivamente. A veces, a lo mejor, el vínculo con el cual nos une a una persona, pues a lo mejor por cariño o por quererlo que se vea bien o que esté bien, pues a veces pues decimos, haz esto, ¿no? O haz aquello, o mira esto, ¿no? O estás con ellas, ¿no? Tener esa empatía, ¿no? Pero sí, ¿no? A veces es importante asistir a una experta, a un experto, con los especialistas de la salud mental. En este caso, pues, ¿dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, si quieren sus servicios con la psicóloga Mariana Díaz, ¿en dónde los podemos encontrar? Rápidamente, un anuncio rápido. Muchas gracias. Bueno, pues tengo mi fanpage en Facebook,
Psicoterapia MX, también la página web Psicoterapia MX, la pueden googlear y encontrar. También creo que si ponen mi nombre, Mariana Díaz Arita, pues a lo mejor aparece ahí en Google fácilmente, ¿no? Por eventos o por situaciones en las que he estado, y a lo mejor esto te lleva también a la página. Entonces, bueno, ahí estoy a la disposición, a la orden para cualquier cosa. Me da muchísimo gusto participar en estos foros y poder aportar de alguna manera. Obviamente esto no sustituye una sesión terapéutica, un proceso terapéutico, pero creo que pueda dar pistas y espero que sea de utilidad. Y te agradezco mucho que me invites, Israel. No, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos un comentario de Laura Rodríguez que nos dice, es importante es la educación emocional, como menciona la doctora Díaz, ¿cuándo es el mejor momento para acudir a un psicólogo de manera preventiva y no permitir que nos rebasen las emociones? ¿Cuándo es el mejor momento? Perdón, Laura, la verdad es que en cualquier momento, en cualquier momento es bueno. Es decir, en el momento en el que tú sientas que tus relaciones sociales tal vez están teniendo muchas dificultades, que tu sensación para contigo misma, cómo tú vives tu día a día, no es lo más satisfactorio. Si tú no sientes bienestar, si tú no sientes que tienes calidad de vida, si tú sientes que tal vez te están pasando demasiadas cosas y que te rebalsan, si tú sientes que tienes alguna dificultad para manejar situaciones, emociones, no sé, para controlar tus diálogos internos, si tus conversaciones internas no son muy funcionales, cualquier momento es bueno, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el proceso terapéutico no es solo para resolver algo traumático o algo estancado, o no es solo para momentos de crisis. En realidad son procesos en los cuales te vas conociendo a ti misma, vas conectando contigo misma, vas creciendo, vas adquiriendo otro tipo de herramientas para enfrentar la vida. Y entonces cualquier momento es bueno en realidad. Y por ejemplo, para aquellas personas que, por ejemplo, con esta plática, ¿sabes qué? Voy a ir a una terapia o un coach de inteligencia emocional, etcétera, un psicólogo. ¿Cómo es el proceso? A lo mejor es que no voy porque me va a decir que estoy loco y los psicólogos van los locos a los psicólogos. ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, yo si voy a una terapia, ¿qué veo ahí? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cuál es, por ejemplo, en su caso, su trabajo en día a día? ¿Cómo es el primer paso? Es decir, el primer contacto con el psicólogo y el paciente, para evitar esa incertidumbre, ese miedo de que me van a preguntar, voy a estar solo. ¿Cómo es ese proceso para que a las personas que nos están viendo se quiten ese mito y esa incertidumbre? Bueno, lo primero que hay que saber y tener la certeza es que el espacio terapéutico es un espacio seguro, es un espacio confiable, es un espacio en el que lo que ahí se hable no va a ser difundido de ninguna manera. Y esto, pues, primero da esa tranquilidad, ¿no? El saber que vas a conversar con alguien que no está ahí ni para juzgarte ni para decirte qué hacer, porque ese no es el papel de los terapeutas. El papel de los terapeutas es guiar la introspección, es guiar el autoconocimiento y que la persona sea capaz de encontrar sus respuestas. Entonces, el tema, digamos, de creer que, bueno, que solo las personas con problemas de salud mental específicos deben acudir a terapia, o creer que esto, pues sí, yo entiendo que todavía está muy estigmatizado, pues a la salud mental y emocional no se le da la relevancia que debería, pero el considerar que la persona con la que vas a hablar es una persona que ha sido entrenada para esto, creo que eso ya te podría dar como esa tranquilidad. Es una persona que ha sido entrenada para escuchar, para enfocarse, para poder dar una retroalimentación, y no es un lugar en el que va a haber juicio de valor o en el que se va a criticar o en el que se va a difundir lo que ahí se habla. Es un espacio seguro, es un espacio de cercanía, es un espacio humano, es un espacio generalmente pues afectivo, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y es lo que muchas veces necesitamos, simplemente un espacio en el cual podamos conversar y expresar lo que somos y lo que traemos. Y sí, ¿no? Y es un espacio, o sea, es un espacio que te das a ti mismo, ¿no? Ya sea 1 hora, 40 minutos, es un espacio que vives para ti, o sea, que inviertes para ti, para a lo mejor todos esos diálogos o inclusive, ¿no? Todos esos traumas que venimos arrastrados, o sea, venimos desde la infancia arrastrados. Entonces yo creo que es algo importante que nosotros debemos de darnos el tiempo
para poder pues hablar, ¿no? Y obviamente como lo comenta, pues no hay quien juzgue, ¿no? No hay quien juzgue si está bien, si está mal, o sabes que hice esto o lo hiciste mal, no, sino que es un acompañamiento, ¿no? Y qué mejor que con especialistas, que en este caso, ahorita, pues todo el mundo, lo que he visto y he leído es que pues, todo el mundo está viviendo procesos emocionales fuertes, fuertes. Entonces, pues por eso ahorita, pues, con todo esto, esta plática, con esta entrevista, pues, incentivar, ¿no? A que sí, o sea, sí, debemos de cuidar nuestra alimentación, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, ¿no? Nuestras emociones principalmente. Y bueno, pues Laura, aquí dice, nuestra Laura Rodríguez nos dice gracias, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, pues ya, pues vamos a dar por terminado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario más que nos quieran hacer, tanto a la doctora como a mí, en esta parte de las emociones y la comida. Entonces ya sabemos que pues, las emociones juegan un papel importante. Y una vez en un libro estaba leyendo que la inteligencia emocional, es decir, la gestión de las emociones, va más que el coeficiente intelectual. Es decir, más del 97% define el éxito tus emociones. Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que si tú no gestionas bien tus emociones, si no pones límites, por ejemplo, a esa emoción, oye, ¿yo cómo puedo experimentar el enojo? Ah, pues, ¿sabes qué? Puedo aventar cosas, ¿no? O puedo gritar, o pegar, o no sé, romper algo, ¿no? Entonces, tienes que ver hasta dónde puedes llegar, obviamente pensando, y, pues mejor no lo voy a hacer porque ya sé, ya estoy consciente de que puedo llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, ese es el momento de que te conozcas a ti mismo para que tú puedas, pues, generar éxitos en todos los aspectos de tu vida principalmente. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Israel, por tomarse el tiempo acá de estar con nosotros. Esta semana hemos tenido mucho conocimiento, mucho contenido de valor acerca de los alimentos, de las etiquetas, y me gustó, de hecho programamos algo acerca de las emociones, porque a veces tú puedes comer bien, hidratarte bien, hacer ejercicio, portarte bien con la gente, pero si no manejas esto, si no le pones no un botón de apagado a esos pensamientos negativos o todos esos, a veces nos criticamos, nos juzgamos, ¿no? Nosotros mismos, entonces tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar la forma de cómo pensamos, ¿no? Porque a veces te dicen, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Oye, te ves bien, ¿no? No, me veo gordo, me veo flaca, me veo ojeroso. O sea, a veces pensamos de más, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante que nosotros tenemos que tener. Así que pues muchas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros. Esperemos que en las próximas pues nos pueda acompañar también en otros webinars, en otras pláticas, en otras entrevistas. Y mira, tenemos aquí un último comentario, María Ramírez. Excelente plática, siempre es bueno darnos tiempo hacia nosotros mismos y conocernos mejor para tener un buen bienestar personal. Bonita noche, ¿no? Gracias a ti. Gracias, igualmente. Maite nos dice, excelente información, felicidades. Pues muchas gracias. Buenas y bueno, noches. solamente para ya por terminar la entrevista, pues tenemos el webinar gratuito para los que se interesen, todo esto que hemos visto toda esta semana acerca de el etiquetado de los alimentos. Tenemos un webinar que va a ser el 24 de marzo. Vamos a hablar principalmente de las últimas modificaciones, de los últimos cambios que ha tenido la norma 051, recordemos, la norma específica para los etiquetados. Entonces, a los que les interese, compartan esta información, esta transmisión, para que puedan, por las demás personas, registrarse. En el grupo ya está el link. El día de ayer colocamos el registro para que puedan pues apartar su lugar y puedan estar en este webinar de la próxima semana, el 24 de marzo a las 7 de la noche. Y bueno, pues ya mañana seguimos con el ciclo de entrevistas. Mañana tenemos lo que es Tu Lunch, que es una alimentación saludable. Tengo aquí la presencia de un invitado, es un amigo mío, se llama Oscar Chávez,
que vamos a hablar más acerca de el emprendimiento, es decir, la creación de nuevos productos. Principalmente, él tiene un negocio que da almuerzos, da desayunos de una forma natural, ecológica, así que mañana lo vamos a conocer. Él es, pues, experto en toda esa parte de, pues, ambiental, horticultura, toda la parte de la alimentación más orgánica, más natural. Entonces, mañana lo tenemos a la misma hora, a las 7 de la noche, así que no faltes, comparte esta información, comparte estas transmisiones que estamos haciendo de un contenido de valor muy alto en este grupo. Y entonces, pues muchas gracias a los que están aquí, a los que han estado viendo en vivo estas transmisiones y a las que van a estar viendo la grabación, pues muchas gracias. Y pues nuevamente, doctora, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, buenas noches a todos.